Esto pasa. Con Sebastián Martínez y Lucho Em. Bienvenidos a Esto Pasa. Como siempre, pues trayéndote o exponiéndote problemas cotidianos, problemas que quizás te ocurren a ti, quizás le ha ocurrido a alguien que conoces, y es bueno que recomiendes este programa, puesto que quizás con un consejillo que le podamos dar, ¿verdad? Sebastián Martínez, bienvenido. ¿Qué tal, Lucho? Pues nada, encantado de estar una vez más en Esto Pasa. Y hoy vamos a hablar de un problema, o de un tema, perdón, no todos son problemas, claro. Sí, todos son problemas. Bueno, todos son problemas, pero también son... Depende de cómo lo enfoques. Claro, exactamente. También un tema sería interesante, el enfoque. Otro día, el enfoque, ¿no? Enfocar las cosas de una manera o de otra. Pero hoy me gustaría hablar de este tema porque además es un tema que me toca a mí recientemente. O sea, tú ya lo has vivido, vamos a dejarlo claro. Tú vienes de antes con este problema y yo lo tengo un poco ahora, ¿vale? Lo estoy viviendo con mis 42 años, ¿eh? Por lo tanto, lo hemos sacado hace unos días a colación y creo que toca hablar del tema. Y el tema es conocerse a sí mismo. Exacto. Es una situación o una sensación que cualquiera piensa que es fácil, pero creo que llegar a ese punto de conocerte realmente tiene que sucederte algo en la vida, o quizá no hace falta. Hay personas que lo hacen ya de por sí al principio o por una circunstancia en concreto, pero bueno, tú también has podido vivir una burbuja y de repente sales de la burbuja y te encuentras solo y dices, ¿y yo qué? ¿No? ¿O qué pasa conmigo? ¿Qué sensaciones tengo? ¿Quién soy yo? Es la pregunta, ¿no? De hecho, bueno, Lucho a mí me ha aconsejado mucho sobre ese asunto y hay mucha gente también me ha dicho, tienes que estar bien contigo mismo, ¿no? Esa es un poco la frase clave aquí en este asunto. Es súper importante. Es súper importante porque no sé si os ha pasado a vosotros. A mí sí que me ocurre, llámale entre 5 años, entre 10 años, entre 15 años, a cada uno le ocurre cuando le ocurre. Pero ocurre un reseteo. Nos ocurre, o por lo menos a mí lo que me pasaba, es que me ocurre un reseteo, vale, te paras en seco de lo que tú estás viviendo y miras hacia atrás. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que no has logrado? ¿Qué es lo que necesitas en tu vida para ser feliz? ¿Y qué es lo que no necesitas en tu vida para ser feliz? Porque, claro, cuando tú estás joven tienes unas necesidades que cuando te haces, o al paso del tiempo, ejercen otras necesidades, ¿no? Y necesitas otras cosas para ser feliz. Quizás no las de antaño, porque igual lo que necesitabas de joven ya lo has tenido y te has dado cuenta de que no eras feliz con eso, sí, y lo has dejado en el camino. Para ello hay diferentes tipos de maneras de hacerlo. O sea, en mi caso te diré que conocerte a ti mismo, que no sé si tú estás de acuerdo o no, o hay otras maneras, a veces tienes que estar un poco solo. O sea, para ello tienes que... ¿Cómo te descubres un poco cómo eres? O todo lo que has hecho tú, lo que has hecho, lo que puede... Quizá yo creo es un poco más parar y mirar hacia atrás, y a partir de ese punto, cuando te conoces, miras un poco hacia adelante, ¿no? Yo lo veo un poco más hacia atrás que hacia adelante. No sé si estás de acuerdo, porque quizá hacia adelante es la decisión, el tomar las riendas, el tomar una dirección. Pero hasta ese punto tienes que conocerte, porque conocerte creo que es importante para saber exactamente eso, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué puedes hacer para que todo vaya un poco a mejor? Sobre todo contigo y tu entorno. Sí. ¿Sabes? En mi caso, por ejemplo, es también ver quién te aporta y quién no te aporta. Eso es una comparativa como por ejemplo, cuando tú eres joven y te enamoras de lo que quieres, de lo que aparentemente necesitas, sí, ¿vale? Y cuando eres maduro, si te das cuenta, cuando tú te enamoras realmente de la persona, o sea, sabes lo que no quieres. Sí, cambia un poco la situación. Cambia repentinamente porque ya te conoces y ya sabes lo que quieres. Bueno, pero también hay personas que le pasa lo mismo a los 16 que a los 40, ¿eh? Lo que has dicho de los 16 por poner una edad, te puede pasar también a los 40. O sea, tampoco lo descartes. No todo el mundo madura al mismo nivel, a la misma velocidad. ¿Sí? Porque no se ha conocido.
¿Tú crees que va un poco por ahí? Yo creo que va por ahí. Sí. Yo creo que te tienes que parar en seco. Hay una parte en tu vida en que tú te tienes que parar, tienes que ver, porque también tu entorno cambia. Y ahí es cuando tú paras en seco y ves quién te está acompañando en tu camino y quién no, te hace madurar de saber qué puedes esperar de según qué personas y depende de quién no. Entonces, ahí eso te hace más fuerte porque dices tú, oye, yo quien pensaba que iba a estar conmigo en las buenas y en las malas, resulta que no. Y ahora me veo solo. ¿Qué es lo que hago yo con mi vida? Entonces tienes que estar completamente abierto de mente. Se te abre la mente de decir, bueno, pues yo estaba en este punto y ahora quiero estar en este otro. Es súper importante, pero lo tienes que vivir muchas veces solo. Mira, es que lo dices. Yo voy a poner un ejemplo. Ahora dirás, qué tontería, ¿no? Lo que me ha pasado un poco a mí. O sea, yo he pasado la última semana, no la he pasado muy bien. Y al final decidí, publiqué una frase en mi estado que era, deja de imaginar. O sea, alguien me dijo una vez, 2 puntos, deja de imaginar y hazlo. ¿Vale? Quizá va un poco. Es una pequeña solución para cada persona. Te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Yo nunca me he ido a. Yo hasta ahora, no había ido a un festival solo. O sea, el otro día tú mismo te asustaste, porque tú me conoces y te dije, aquí vamos a decir las verdades, no pasa nada. Te dije, había quedado con una gente para ir a un sitio de una música un poco estridente, lo vamos a dejar así, porque a mí me gusta la música electrónica, ¿vale? Y me gusta moverme, aunque no bailo muy bien, no tanto como Lucho. Bueno, depende del tipo de baile, tipo de baile. No vamos a dar detalles, lo podéis descubrir algún día si salís de fiesta con nosotros. Que también podríamos hacer eso, ¿no? Algún día, no sé, hacer un grupo y salir de marcha, ¿no? Reunirlos a todos. Y alegrar a todo el mundo. Correcto. Claro que sí. Un bailecito con Lucho, ya os digo yo que te alegra la noche. Seguramente ese día desconectarás. Entonces, yo dije, estos amigos me fallaron al final, no, ¿vale? Al final vino uno, pero me fallaron en el sentido de que no podían. Y yo dije, tiro para adelante. Solo. Me voy solo. Me da igual. Y tú, conociéndome, tenías dudas, reconócelo. Sí. Porque tú mismo me dijiste, ¿qué pasa, Seba? Digo, he pagado un hotel, ya pago la entrada, y tú me ofreciste, tú y tu mujer me dijisteis que me pagabais el hotel y que me quedara contigo ese día. Y yo dije, no. Digo, yo ya he decidido hacer esto. Y me fui solo, iba solo al sitio, sin conocer a nadie. Vamos a ver qué me depara el camino, ¿no? Y al final, vino una persona, ya no estuve tan solo, pero te digo una cosa, si no hubiera venido, ya me había hecho la idea. Ahora dirás, ¿qué tiene que ver esto con...? Pues me quería conocer. Así te conoces también. Hay diferentes formas de conocerte. No tienes por qué estar solo o hacer algo solo. Es mi ejemplo, ¿vale? Y en ese caso, al día siguiente estaba mucho mejor. O sea, me sentí mejor. Te despejas. O sea, me puse mi música... O sea, esos tíos que ves con la música, va su bola por la calle... Yo iba por... No diré dónde era, pero era un pueblo grande, un pueblo ciudad. Me fui a almorzar, estaba tranquilo... Miraba izquierda, derecha y decía, estoy tranquilo aquí solo, deja que fluya todo un poco. Fluye por aquí, fluye por allá. Y esto, amigos, tiene también que ver relación con el tiempo que siempre comentamos. Las cosas necesitan su tiempo, su proceso. Y ahora mismo estoy un poco mejor. Ya os digo, hacemos este programa como si fuéramos aquí unos sabios y que nuestra vida sea perfecta y no es así. Ni mucho menos. Ni mucho menos, todos somos humanos y todos tenemos nuestros problemas, aunque intentemos ayudaros a vosotros. Es mi ejemplo, por poner uno, pero funcionó. Yo creo que en parte funcionó. Buscar la felicidad siendo solo o estando solo. Es buscar paz primero, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando muchas veces amigos que me han dicho, ¿no? De que es que no me resulta el tener parejas, ¿vale? Cuando me han dicho esto, yo le he dicho, vale, pero ¿tú te has conocido a ti mismo? Y se me queda mirando. Le digo, claro, porque si tú no eres feliz, ¿cómo puedes hacer feliz a otra persona? Ya. Entonces es súper importante conocerse a sí mismo, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, qué es lo que has querido en tu vida y resulta que no te ha llenado. Es súper importante porque uno tiene sus metas, sus propias metas en la vida.
¿vale? Pero hay metas que te llenarán más y hay metas que te llenarán menos. Entonces, ¿cómo los vas a conocer si no los has hecho? Como bien decías tú en el estado que pusiste, ¿no? Hazlo. Es súper importante hacerlo. Si es que, ¿quién no ha cometido errores en su vida? ¿Y quién no seguirá cometiendo errores? Hay gente que comete errores con 80 años y no pasa absolutamente nada, porque la vida está para aprender. ¿Y cómo vamos a aprender si no la cagamos? Bueno, es una situación de... Es que esa frase es muy, muy coherente, porque si te quedas en el condicional toda la vida, siempre vas a estar pensando, imaginando. Siempre pensando, imaginando. No, da el paso y hazlo. Aunque sea una pequeña cosa. Yo solo fue un viaje solo. O sea, no os estoy diciendo que hagáis barbaridades en vuestra vida. Al final, es que tiene el título de este programa es Conócete a ti mismo, pero al final tiene mucho que ver con ser feliz contigo mismo, ¿no? Yo creo que va súper ligado. O sea, podríamos haberlo llamado de una manera o de otra. Pero está súper ligado y al final es lo que dices tú. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tienes que conseguir tú, al menos, no al 100%, pero intentar llegar a ese porcentaje alto de, hostia, a ver, estoy tranquilo, quería esto, voy a luchar por esto, y cuando aparezca alguien, pues lo arrastraré hacia esa positividad. ¿No? Porque aunque hay gente más retorcida, menos retorcida, buena, mala, creo que todos tenemos una cosa en común, y es querer ser feliz. Correcto. A nuestra manera, cada uno. Sí. Entonces, como todos tenemos la misma meta, pues lo haremos de diferentes maneras, pero una forma es eso, conociéndote a ti mismo. Correcto. Porque de esa manera tú puedes ser feliz y puedes invitar a una persona a ser parte de ello. A todos nos gusta estar en nuestra zona de confort, pero muchas veces hay que dejarlo para experimentar otras circunstancias. Porque, por ejemplo, si has tenido unos padres protectores que... Y esto sirve, ¿eh? Sí. Me vengo a referir. Si has tenido unos padres protectores que siempre te han sacado las castañas del fuego, ¿cuándo vas a llevar tú la batuta de tu vida si de este problema haces esto? Porque no te has conocido. Porque siempre ha habido alguien que te ha sacado las castañas del fuego. Bueno, o eso, o te has dejado de llevar por la decisión de otras personas. También. Ojo con los consejos. Ojo con los consejos. Porque yo siempre digo... por ejemplo, siempre me planteo el tema de las 5 personas. Cuando una persona te lo dice, puede ser envidia. Cuando otra persona te dice, puede ser que no esté de acuerdo con lo que estés haciendo. Otra persona que te diga, hostia, son 3 personas ya las que me la están diciendo. La cuarta persona, quizás dudas, pero la quinta persona te están diciendo 5 versiones. 5 versiones y todos coinciden. Entonces 5 personas no pueden estar equivocadas a la hora de darte un consejo. Sí. Pero sí te he de decirte que cuando te dan un consejo de vida, lo que tienes que hacer es ver cómo está llevando su vida esa persona. Porque quizás su normalidad no es la tuya. No, claro. Entonces, por eso te tienes que conocer a ti mismo. Vale, pero si el 1 es A, el 2 es B, opiniones, el 3 es C, D, E, son opiniones diferentes, ahí viene un poco el lío también. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Pero sí. Conociéndote a ti mismo, Sí. sacas el tanto por ciento de cada uno de ellos para enriquecerte a ti mismo. Bueno, o conociéndote a ti mismo en plenitud es ni el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 me importan. Porque Bien. al final eres tú. Obviamente te vas a equivocar en la vida. La Tú no- decisión la tienes tú. Sí, no, pero me refiero, a lo mejor estás tomando una decisión equivocada y estas personas, alguna tiene razón. Pero de 5 diferentes nunca sabrás quién tiene razón y quién no. Por lo que dices tú, no está viviendo tu realidad, por No, ejemplo. No. Entonces, claro, es una situación difícil y al final es eliminar estas opciones. Es que al final tienes que ser tú. O sea, en todo, en el trabajo, en el amor, en la amistad, al final tú tienes que ver lo que más te llena. Más que hay gente que buscará el interés, buscará la plenitud, el amor. ¿Qué quieres de estas cosas, no? Y ahí te estás conociendo realmente. O sea, ¿qué te interesa a ti? A mí, por ejemplo, yo soy muy romántico y me interesa el amor, ¿vale? Es así. Y obviamente el trabajo también me interesa. O sea, me interesa que me vaya bien la vida. Yo creo que casi todo el mundo, quieres o no, busca eso. Hay gente que no buscará el amor, sino buscará, yo qué sé, estar plenamente convencido sexualmente de su vida y no le interesa estar con nadie. Es totalmente lícito, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero tienes que buscar esas opciones e ir hacia esas opciones. Pero antes de ir a esas opciones, tienes que saber realmente qué opciones quieres. Y entonces lo sabes cuando te conoces. Correcto. Hay gente que es feliz con un Porsche y no necesita nada más. Ya, bueno. Sí,
cierto. Claro, hay gente que es muy simple. O haciendo un podcast. O haciendo un podcast. Por ejemplo, claro. Por ejemplo. Sí. Es que es la felicidad de cada uno es dispar. Cada uno busca lo que quiere. Claro, pero a mí me preocupa las personas que ven una felicidad en la vuelta de la esquina y se quedan en el condicional, que es lo que te decía antes. Es como... yo incito a esas personas a intentar a intentarlo, al menos. Sí. Intentarlo, porque si te quedas siempre en el condicional imaginativo, al final... ya os digo, mira, por ejemplo, Lucho, me gustaría, yo qué sé, me lo voy a inventar, no es que lo piense yo, me gustaría visitar Asia. Me gustaría comprarme un Porsche. Me gustaría ser ingeniero informático que gane 4.000 euros al mes, 5.000. Me gustaría tener una pareja espectacular a nivel de físico, mental. O sea, al final no puedes tener todo. No. Pero vas a intentar equilibrar un poco o ir a por una de esas cosas. Pero hazlo, o sea, ves a por una de esas cosas. No te quedes encallado en tu rutina o en tu estado en el que no estás feliz. No, es sumamente erróneo. Y voy a enlazarlo, solamente voy a hacer una pincelada de lo que estamos hablando, y es de que quizás los siguientes podcasts que hagamos, o los siguientes programas que hagamos, se trate del tiempo. Interesante. El tiempo. El tiempo, el que me vas a dar el sermón, me lo veo venir, ¿eh? ¿Eh? Porque Lucho es una persona más paciente que yo. Sí, Y- el tiempo es súper importante para las personas. Súper importante para las personas y para todo, ¿eh? Pero bueno, no desligando esto, es súper importante conocerte, hacer un viaje, saber hasta dónde eres capaz. Sí. Es súper importante ver qué es lo que te llena y qué es lo que no te llena. Lo que no te llena, sácalo de tu vida. Sácalo de tu vida, pero ya. ¿Vale? O intenta desligarte de esas cosas que no te llenan. Todo lo que llegue a tu vida tiene que sumarte. Porque al final todo lo que te resta a lo largo de tu vida lo irás desechando. Sean amistades, sean parejas, sean malos consejos, sea lo que sea, es sumamente importante desechar todo lo que no te aporta en tu vida, todo lo que no te aporta felicidad. Que sea negatividad. Negatividad, cero. Sí. Cero. Si es que nosotros también podemos llegar a ser negativos. Cuando vas a buscar un trabajo y quizás dices, igual este trabajo no es para mí, pero ¿lo has probado? No lo has probado. Y si encima hay gente que dice, uy, es que yo veo que este trabajo para ti no es. Oye, no hay nadie que te venga y te diga, ¿por qué no? Si tú eres válido, tira. Ya te darás cuenta tú si vales o no vales. Y eso, cuidado, yo conozco una situación de eso que acabas de decir. La persona creo que tenía una oportunidad muy buena en ese trabajo y hubo otra persona que le hizo dudar muchísimo solo con un comentario o sea, solo una persona ya te puede descalabrar tu idea, te puede decir, pero en cualquier ámbito, por ejemplo, te vas a ir con una persona, no lo hagas, mira tu situación. Te vas a ir a un trabajo, no lo hagas, que te puedes quedar en el paro. Una amistad, no lo hagas, que le he visto hablando con X, o le he visto haciendo X, o cualquier cosa, ¿no? Hay que ir con mucho ojo con eso, y quizás lo que dice Lucho en este aspecto, no lanzarte al río, pero experimentarlo tú mismo. Correcto. Que es que al final tiene que ver con todo lo de conocerte a ti mismo. Sí. Es porque tú mismo lo estás viviendo, no lo está viviendo otra persona por ti. No, nadie va a vivir tu vida. La tienes que vivir tú. Sí. Y el tiempo pasa. El tiempo pasa. Por eso que empezábamos con esto, con decir, llega un punto en el que te reseteas. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me pasa. Normalmente pasa un tiempo y dices, vale, ¿de dónde vengo? Porque es súper importante saber de dónde vienes Sí. para saber hacia dónde vas. Y en qué punto me encuentro. ¿Qué es lo que he logrado y qué es lo que no he logrado? Hay un punto de inflexión, que esto nos podrían hablar psicólogos y opinólogos o lo que quieras, que sí que me doy cuenta que cuando rondas los 40 años, no voy a sacar qué temas, pero te planteas muchas cosas. Demasiadas. Sí, porque has llegado a este punto, miras hacia atrás y dices, ¿qué he hecho lo que decías tú? ¿Qué ha pasado hasta aquí? Y miras hacia adelante y dices, no soy lo suficientemente joven, pero no soy lo suficientemente viejo. Y dices, aquí es donde tengo que tomar una decisión clara en mi vida. ¿Y qué puedo hacer para que vaya mejor? Porque es lo que he dicho, al final todos buscamos ir a mejor, a nuestra manera. Pero lo buscarás.
Yo no conozco a nadie, puede ser que haya casos, no voy a decir enfermedades ni nada, o gente que tiene depresión misma, que al final tienen a ir a lo peor, pero no tiene mucha coherencia eso. Que alguien quiere ir a lo peor no es coherente con el ser humano, me parece. Todo el mundo busca un estado mejor. Hay unos que se quieren quedar en un estado idóneo, otros que se quieren... Te estoy hablando, idóneo no quiere decir amargado, acomodado, no es eso, idóneo es bien. O hay gente que quiere más y más y más. Eso también lo podemos hablar un día, en el sentido de hasta cuándo tú puedes... La ambición es infinita. La ambición en una persona es infinita. Cuando tú más tienes, más quieres. Depende. A no ser de que seas conformista, que también lo hay. Bueno, pero puedes ser conformista y estar bien, ¿eh? O puede ser todo lo contrario, que eso es lo que te muestra él y no es realmente feliz. O sea, una persona conformista que no es feliz, ¿quieres decir? Una persona conformista. Ya, yo me estaba poniendo en el otro lado. De la mitad, vamos a hablar para atrás y para adelante. Yo estoy hablando para adelante, ¿eh? Pero sí, también, claro que sí. Puede ser que sea negativo, claro que sí. Es muy negativo. El ser conformista es algo negativo. Sí. Muy negativo. Porque, ¿qué aliciente tienes tú en la vida si no es crecer? Aquí en este mundo hemos venido a aprender. Sí. Con todo, o sea, con todo el pack. No vas a aprender solo lo bonito de la vida. Vas a aprender y la vida te va a dar muchísimos golpes. Te va a quitar padres, te va a quitar hermanos, quizás te va a quitar un hijo. Y eso tú tienes que estar preparado para todo eso. Nadie te enseña a estas cosas. Lo tienes que aprender por ti mismo. Y tienes que saber hasta dónde puedes ser fuerte, hasta dónde puedes ceder, hasta dónde puedes ser capaz. Y sobre todo, entre todo ese mejunje de cosas que estoy diciendo, ser lo más feliz posible o que se te pase la vida lo más feliz posible. Quizás no al completo de llorar en un yate, pero sí no tener el yate y que se te caiga una lágrima de felicidad de decir, he conseguido lo que he querido. Un inciso muy importante. No comparéis esto que estamos haciendo con individualismo. No. O sea, individualismo es otra cosa. Puede ser cosas negativas también. Correcto. Estamos diciéndolo que conocerse a sí mismo no puedes quieres ser feliz porque también quieres que el de al lado sea feliz. Ya sea un amigo, una pareja, un hijo o lo que sea, ¿vale? Correcto. O sea, al final estamos siempre en este programa creo que estamos intentando mirar hacia lo positivo todo el rato, aunque estamos poniendo ejemplos negativos. Correcto. Pero no es individual, no es algo que... Porque individualismo sí que a veces lo ven normalmente como algo negativo, ¿no? La gente. Estamos viendo cosas negativas porque la vida no es positiva. Siempre te ocurre algo. Sí. Siempre te ocurre algo en la que tú puedes caer. Pero te tienes que levantar. Estás obligado a levantarte. Sí. Estás obligado por todo, por tus seres queridos que te están mirando, por la gente que depende de ti, por ti mismo. Para empezar, por ti mismo. Sí. Y poder así, al final, hacerte fuerte hace que tu entorno también sea Exacto. fuerte. Es lo que estaba imaginando. Una habitación oscura, por ejemplo, llena de bombillas apagadas. Si la primera se enciende... Bueno, tampoco es el caso porque va por electricidad, pero ya me entendéis, es una metáfora, ¿vale? Quizá la de al lado ya brilla un poco. Correcto. Y la otra brilla. Y la de la izquierda a la derecha. Y todas van cogiendo luz poco a poco, ¿no? Al final el objetivo un poco es ese, que no todo viene por lo que tienes que esperar del de al lado, sino que tú mismo seas la luz. O sea, no tienes que esperar que el de al lado sea la luz. Y no envidies a nadie. No envidiar a nadie. ¿Por qué? Porque quizás... la persona, como bien decía antes, tiene un Porsche, pero no es feliz en su vida. Exacto. Sí. O sea, al final tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Pero cuidado, ¿eh? Envidias, otro tema. Ir apuntando, ¿eh? Envidias, sí. Yo creo que tienen que apuntar más ellos que nosotros. Sí, aquí hay temas, pero para esto. Pero, sí. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, pues yo añoro tener esa casa, pero resulta de que el hombre o la mujer que tú estás envidiando porque tiene una casa bien, porque tiene un buen trabajo, porque tiene unos buenos hijos, quizás esa persona no es feliz con eso. Y es por lo que volvemos a decir, o sea, porque al final cada uno busca su propia felicidad. Sí. Y es lo que tú tienes que tener claro cuando vas a montar algo, cuando tienes un
planteamiento o tienes un plan. Siempre tiene que tener un plan. Una persona siempre tiene que tener un plan, un aliciente, una fórmula para que cuando tú te levantes por la mañana, saber por qué es lo que vas a luchar. Sí. Es súper importante. Sí, sí. Pero bueno, al final, aunque quieras luchar por algo, pues va bien un poco de aliciente en tu vida, que es conocerte a ti mismo. O sea que, bueno, al final, esto es una rueda que gira en torno a ti. Sí. Y tú tienes que ser esa bombilla que te decía y que se ilumine. Correcto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que se lo hayan pasado tan bien. Lo de siempre, lo que decimos, cajita de comentarios. ¿Nos queréis dejar vuestros pareceres? O si alguien no quiere que los demás sepan quién es y no quieren descubrir en abierto su comentario, esto pasa a podcast@gmail.com, nos pueden enviar un email y ahí lo respondemos. Ahí lo respondemos, no ponemos ni nombre ni nada por el estilo, simplemente planteamos vuestro caso Sí. e intentaremos daros consejos, ¿no? Pues como siempre un gusto, Sebastián Martínez. Muy interesante y muy fluido. Se nota que hemos pasado experiencias no tan lejanas sobre este asunto. Y esto continuará, ¿eh? Y tanto. Bueno, podemos hablar de este tema muchas veces. Muchas veces. Pero hasta entonces, ser felices. Esto pasa. Con Sebastián Martínez y Lucho Eun.